Muy buenos días. Ahora me encuentro con el licenciado Víctor Hugo Aburto Polar, especialista técnico pedagógico, dirección del equipo Apuno. Muy buenos días, licenciado Víctor Hugo Aburto Polar. Le quisiera hacer unas breves preguntas. Ya, muy buenos días, no hay ningún problema. A ver, ¿en qué te podemos ayudar? Va la primera pregunta. ¿Qué es el método de proyectos? Ya, el método de proyectos es una estrategia metodológica que se utiliza o ha sido utilizada ya hace aproximadamente 20 a 25 años, tanto en Europa como en Asia. Es un método que es recomendado por la Organización Internacional del Trabajo para procesos de formación y capacitación profesional en jóvenes. Este método de proyectos se caracteriza fundamentalmente porque el proceso de aprendizaje del joven forma parte de su inquietud al momento de que él quisiera crear un tipo de aprendizaje muy definido. Esto quiere decir que el joven es el constructor de su propio aprendizaje en este método de proyectos. Ya no es el instructor que empieza a emitir un proceso de enseñanza, sino que el joven empieza a buscar información de acuerdo a un problema o un proyecto que el instructor en el método de proyectos lo va a plantear. Es un trabajo netamente en equipo, es un trabajo que se realiza tanto para actividades teóricas, actividades prácticas o en su defecto también para actividades mixtas. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las características del método de proyecto? Bien, una de las características fundamentales del método de proyectos es que se vincula con el logro de competencias. El desarrollo de las competencias son las competencias técnicas, competencias metodológicas, competencia personal social. Cuando una persona asume o logra ciertas capacidades para el logro de estas competencias, podemos decir que el estudiante está en condiciones de haber logrado una competencia profesional que le va a permitir en el momento del desarrollo laboral, en el momento del desarrollo práctico de su especialidad, poder definir y poder establecer algunos criterios lógicos para la resolución de problemas tanto en el puesto de trabajo real o en condiciones reales de trabajo. Entonces, el método de proyecto, su característica principal es que está unido al logro de competencias técnica, metodológica y personal social. Una última pregunta, licenciado. ¿Cuáles son los pasos del método de proyecto y en qué consiste cada uno? Bien, el método de proyectos está conformado por 6 pasos. Antes de iniciar con el método de proyectos, el instructor va a tener que plasmar en una serie de formatos inicialmente cuáles son las competencias que va a querer lograr con los estudiantes. Estas competencias están vinculadas netamente al contenido curricular que el instructor tiene que desarrollar en su curso o en sus cursos, sean teóricos o sean prácticos. Una vez que establezca qué competencias va a poder lograr, va a tener que organizar el salón de clase en los estudiantes en equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo no pueden ser al azar. Los equipos de trabajo tienen que ser direccionados para lograr los objetivos que el instructor se va a plasmar. Entonces pasamos, una vez que se logre ya la estabilización de los equipos y la formulación de los equipos, pasamos a la primera etapa, que es informarse. En la primera etapa de informarse, el joven, el estudiante, una vez que está reunido en equipos, verifica las preguntas claves o el cuestionario que el instructor le va a proporcionar para que pueda lograr definir y establecer muy óptimamente lo que es el proyecto o el problema que le ha planteado inicialmente. En la segunda etapa, la planificación, el equipo decide cuál es el procedimiento que van a seguir para poder culminar este proyecto. Posiblemente ahí empiece ya el juego de roles, la distribución de carga de trabajo, la distribución de repente de preguntas, quién se va a encargar del proceso final, la presentación, la sustentación, etc. Es un proceso en el cual empiezan a planificar toda la secuencia de actividades del método de proyectos. Por último, en esa etapa viene la decisión, que es la tercera etapa, decidir. En la etapa de decisión, después de haber planteado ciertos aportes de cada uno de los integrantes del grupo, se decide cómo se va a ejecutar este proyecto, ¿no? Posiblemente ya se encarguen de los roles establecidos en cada uno de los pasos que tiene este proyecto, para pasar a la siguiente etapa, que es la cuarta, donde se ejecuta. La cuarta etapa es la ejecución o realización. En esa etapa ya se plantean esas preguntas que inicialmente hemos resuelto, las vamos a pasar al producto que nos están pidiendo, que puede ser la resolución de un proyecto, la presentación de las ideas, la sistematización de la información, una exposición, un trabajo grupal en taller, una demostración en taller, etcétera, dependiendo del proyecto de qué se trata.
Luego nos vamos a la etapa de controlar. Y en la etapa de controlar nosotros vamos a verificar en forma interna en el equipo cuáles son las desviaciones que estamos teniendo durante este proceso. Quiere decir que durante este trabajo que venimos haciendo, el trabajo en equipo, muchos de los integrantes en la etapa de planificación puede ser que no se esté cumpliendo a cabalidad como estaba en un inicio establecido. Entonces, el punto de control nos va a ayudar a poder, de una u otra forma, revisar y verificar que estos puntos no se estén desviando, ¿no? Sino corregir. Y por último, la etapa de controlar, de valorar. En la etapa de valorar es una autoevaluación que el equipo en forma individual, por integrantes, empieza a hacer una valoración cuantitativa o cualitativa del producto. Significa que el joven en ese momento empieza a dar valor a su trabajo, ¿no? Pero en forma muy honesta, para ser corroborada, aumentada, disminuida o ratificada por parte del instructor, ¿no? El instructor también tiene que valorar para efectos de tomar una nota en su registro final. Eso es todo. Muchas gracias, licenciado Víctor Hugo.